El autoritarismo no es una incoherencia en este gobierno. La escuela austríaca empieza a ser reemplazada mes a mes, semana a semana por la urna dentro del gobierno. Tienen que ganar las elecciones. Macri y Cristina están en la misma situación. Son dos políticos que representan mucho en su grupo, pero ninguno de los dos le puede dar a su grupo la victoria. El talento de ambos, yo creo que está en lograr bloquear cualquier proceso de renovación. Uno podría decir, quema a la gente. No, ganales. Ganales. Todo lo que reflexiona Gramsci sobre poder y cultura. Bueno, no necesitas ser marxista para entender que ahí hay algo inteligente, que el tipo está viendo algo que otros no vieron. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. ¡Volvimos y vamos a ser mujeres mejores! Sí. A Milei le van a tener que dar el premio Nobel de Economía. No hay plata. Es un gatito mimoso del poder económico. La plata ya no alcanza para nada. Las EGT, las EGA, tienen que salir ya a la calle. No entiendo. Ya lo vas a entender. Los lunes a la noche logra que el país politizado se paralice para escucharlo. Conduce el programa Odisea Argentina, es historiador, columnista político del diario La Nación y autor del libro El Nudo sobre el conurbano bonaerense. Hoy en Argentina ya lo vas a entender, Carlos Pañi. Estamos empezando un nuevo proyecto de La Izquierda Diario y el PTS, con nuevos programas que ya comenzaron a emitirse por este canal La Izquierda Diario Más. Te invitamos a suscribirte y a compartirlo con tus amigos. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. La Izquierda Diario Más. Bueno, Carlos, tenemos un amplio espectro de temas, digamos, como que podíamos conversar, la situación política actual, el régimen de partidos, sobre todo en los últimos 20 años, la situación social, los temas de tu libro, El Nudo, y sobre todo el conurbano, ¿no? Pero que abarcan un montón de otras cuestiones. Pero quizás me gustaría empezar por el momento actual, y de ahí quizás podemos mirar un poco hacia atrás y si podemos hacia adelante, que es en qué momentos crees que está el gobierno en su vínculo, en su desarrollo político propio y en su vínculo con la sociedad, ¿no? Fin de luna de miel, dicen algunos, tomemos en cuenta algunas cosas. Universidad, el problema que tiene con la universidad, el tema del veto al aumento a los jubilados, el tema de Córdoba, de los incendios en Córdoba, que no sé cuánto se ve desde acá, pero si uno escucha a los periodistas de ahí, periodistas muy renombrados que lo han criticado, y algunos lo han comparado con el 2013, cuando fue el levantamiento policial que Cristina Kirchner se negó a mandar fuerzas nacionales. El tiempo, porque bueno, al final, dentro de poco vamos a estar dentro de un año. ¿Cómo percibís que está en este momento? Bueno, yo creo que el nexo principal de Milei con la parte de la sociedad que lo acepta o que le agrada, pues no podríamos decir con la sociedad en su conjunto, claro, porque son expresiones. Hay gente que no lo quiere ab initio, digamos, claro, hasta por razones ideológicas, etc. Pero en el universo donde Milei se sostiene, yo creo que él se sostiene por una virtud de él como líder, que a mi juicio es una virtud importante en cualquier líder. Yo, por deformación de mi formación, creo que es la principal virtud, que es que percibir el tema del tiempo. Ortega y Gasset que titulaba muy bien los libros, tenía un libro que tenía un título muy lindo, que es un título de esos que uno compra el libro aunque no sepa de qué se trata, porque se llamaba El tema de nuestro tiempo. Yo creo que Milei supo distinguir lo principal de lo accesorio y detectó cuál es el tema de nuestro tiempo, que es la inflación. Es decir, un gran deterioro en los ingresos. No digo deliberadamente, no digo salarios, sino ingresos. ¿Por qué? Porque la sociedad salarial se achicó muchísimo en la Argentina y hay muchísima gente que tiene ingreso y no tiene salario, porque es informal.
Entonces, en esa Argentina, con esa configuración sociolaboral, digamos, el tema de la inflación es peor que en la Argentina de Alfonsín. Claro. No estás bajo el régimen de un sindicato que te pueda defender de la inflación. Incluso la Argentina de Menem, ¿no? O la Argentina de Menem. Bueno, pero la Argentina de Menem uno no la identifica tanto con la inflación. Son otros problemas. Claro. Pero con la convertibilidad la inflación quedó de lado y aparecieron otros problemas. Parecido a lo que está pasando ahora. Entonces, ahí yo creo que él logra concretamente que una parte de la gente que lo mira como el líder destinado a terminar con el problema de la inflación, cumplió. El problema es que cumplió con una metodología, logró el milagro de bajar la inflación de 25 a 4, 25 de diciembre, 4 ahora, 4 un poco más, con un método, con un procedimiento catastrófico, que es una contracción de 6 puntos del producto en 3 trimestres. Cuando uno ve que los economistas, los observadores internacionales dicen, en tal país hay recesión, y se agarran la cabeza, son recesiones de 1 punto y medio en un año. Y acá tenemos una de 6 puntos en menos de un año. En 3/4 partes de un año. Entonces, yo creo que el gobierno está en ese momento, todos estamos en ese momento, en el que no sabemos cómo se lo está evaluando a Milei, si por el mérito de haber logrado bajar la inflación o por el pecado o el vicio de haber profundizado una caída en la actividad económica que es muy pronunciada y que ya pega en las encuestas. Porque el gobierno hasta ahora descansaba tranquilo con el tema de, bueno, sí, es cierto que cae la actividad, es cierto que hay una contracción, etc. Es cierto que hay una destrucción del tejido productivo, que hay problemas en los sectores más vulnerables, etc. Pero eso no nos llega no llega a marcar nada en las encuestas porque eso no está, lo voy a decir técnicamente la palabra, ¿no?, politizado. Bueno, ahora se está politizando la cuestión de la contracción económica. Tanto que en todos los sondeos que uno lee, todos consignan que hay un reemplazo de las prioridades en la cabeza de la gente, que es la inflación va dejando lugar al problema del empleo. No al problema de la ocupación. Es mucho más amplio que el problema de la ocupación. No es el miedo solo a perder el empleo. Es el deterioro del salario, es la urgencia de tener otro empleo porque con uno no me alcanza, es la posibilidad de tener empleo pero que me suspendan 3 días por semana porque no hay actividad. Pues si uno mira la cifra de desocupación no es tan alta como número. No, porque en alguna medida ya hubo mucha desocupación anteriormente. Claro. El problema es todo lo que tiene que ver con el empleo, el salario, la calidad del empleo. Yo creo que mucha gente va a tener que cambiar de trabajo porque no tiene cómo pagar el transporte. Porque hoy venir desde el fondo del conurbano al centro te lleva 3.000 pesos por día. Entonces todo eso, ahora, ¿qué efecto va a tener sobre la popularidad de Milei y la evaluación del gobierno? Bueno, ya está teniendo un efecto negativo. ¿Cuál es ese efecto negativo? A mí me gusta un razonamiento que hace Federico Aurelio. Uh-huh. Yo creo que tendiendo a desdramatizar el problema, o por lo menos a decir no está pasando nada que no estuviera previsto. Él dice en marzo, cuando le preguntabas a la gente, ¿qué actitud tendría usted que banca a Milei? A la gente que banca a Milei, ¿qué actitud tendría usted si de acá a fin de año Milei no resuelve el problema económico? ¿38% o 34%, 30 y algo? Decía, yo lo sigo sosteniendo. 10% decía, no sé qué voy a hacer. 6% decía, yo lo dejo de apoyar. Bueno, lo que está pasando hoy en las encuestas es que 6-7% lo está dejando de apoyar porque no logró resolver el problema económico, al menos para esa gente. Al menos en la percepción de esa gente. Creo que sigue contando con una ventaja enorme, que es crucial, que es un vacío general y un colapso de toda la clase política.
que explica a Milei, explica la llegada de Milei, y a su vez le da a él mucho margen de maniobra. Porque los políticos están, la dirigencia, no solo los políticos, la dirigencia en general, la dirigencia tradicional, lo que podríamos llamar el establishment en un sentido muy amplio, que incluye sindicalistas, líderes sociales, etc. Lo que pasó es tan raro que está todo el mundo como cuando llegó el coronavirus. Digamos, doctor, lavo la naranja con lavandina, la pelo, la tengo que volver a lavar adentro, me la puedo comer directamente. ¿Cada cuántos minutos hay que pasarle alcohol a la mesada? Digamos, ¿qué es esto? ¿En presencia de qué estamos? Y ese sentimiento de rareza, de estupor, hace que la oposición esté muy desactivada. Muchos apuestan a que primero se enoje la gente antes de enojarse ellos. Porque no es que lo de Milei, que Milei es raro, que es raro. La conducta de la gente fue la rara. Digamos, lo que fue raro es la gente se volvió loca que votó esto. Entonces, revisemos todo de nuevo. Por lo tanto, esto inmoviliza. Y creo que dentro de ese universo de una clase política en estado de estupor, hay también una veta de cinismo, que va mucho más allá de lo que uno supone. No es un cinismo que solamente caracteriza a los que tienen alguna afinidad ideológica con Milei o que creen que el rumbo de Milei es el correcto. Creo que hay un consenso muy extendido, muy vergonzoso, de decir, che, mira, encontramos a este loco que dice que no paga costos políticos, dejemos que haga lo que tiene que hacer, porque era lo que íbamos a hacer nosotros y no nos animábamos. Que haga lo que hay que hacer, o claro, lo que había que hacer. Lo que había que hacer. Y después le ganaremos las elecciones porque lo hizo mal o porque lo hizo sin pensar en los costos políticos. Entonces creo que todo eso atenúa. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el nivel de enojo, de adhesión, de felicidad, de aceptación, de adaptación de la gente a este gobierno, uno no lo puede medir en las categorías tradicionales, porque el menú de ofertas está muy distorsionado. Porque vos siempre valorás algo en función de las alternativas que tenés también, digamos, de todo el menú de la carta. Bueno, en el juego de la política algo se filtra con eso, con los apoyos variables que tiene a determinadas cosas, ¿no? Ley bases. Sí, yo creo que los apoyos variables son apuestas variables. Digamos que hay un sector, que en cada grupo hay un sector que piensa que a él le puede ir relativamente bien, y un sector que dice esto va para el fracaso, por lo tanto le juego en contra. Hay un enorme desconcierto que hace que hoy la Argentina carezca de fórmula política. Ese es el tema central para mí. Digamos, la Argentina tuvo toda periodización siempre es arbitraria, pero digamos, yo le pondría como fecha 2008, el conflicto con el campo, hasta el 2021, las elecciones del 2021, y si quiero ser más preciso, el segundo semestre del 2020, la cuarentena, una fórmula política, te puede gustar, no gustar, digamos, no estoy evaluando. Lo que digo es kirchnerismo, antikirchnerismo. Y eso uno miraba y entendía. Y le daba cierta previsibilidad al juego. Y según quien ganara, sabías quién mandaba. Quién le imprimía una lógica y una dinámica a la vida pública. Hoy eso colapsó, creo que en la segunda mitad del 2020, se notó en el 21 en las elecciones, se notó ya dramáticamente en el 2023. Y hoy no sabemos quién conduce el juego. Digamos, los mismos diputados que te votan la ley base, lo que vos decís, te pueden votar a favor de voltear el DNU de la CIDE o pueden votar en contra del DNU del veto de Milei. Y son los mismos. Entonces, hoy no sabemos dónde empieza y dónde termina el oficialismo, no sabemos dónde empieza y dónde termina la oposición. Va a depender de cómo el gobierno resuelva, yo creo que centralmente la cuestión económica, no es el único tema, pero es el tema de saber si logra o no armar un oficialismo más estable, más consistente y en todo caso gravitante o ganador. Todavía no lo sabemos. No lo sabemos. Sí, estamos viendo un experimento que está en curso. Sobre ese punto, vinculado con esto, hay una imagen que se usa sobre este terremoto que hubo, que es, bueno, salió la crema del pomo, ya no se va a poder volver a poner de nuevo, digamos, ¿no? Es sobre el sistema político anterior. Y otro sobre la característica del personal político de Milei y lo que rodea a Milei.
te planteo esta figura. Cuando Hernán Iglesias Silva, cuando ganó el macrismo, Hernán Iglesias Silva dijo, ganamos los boludos, ¿no? Que eran los que nos decía, que eran a los que nos decían los boludos, que no entendíamos nada, que estábamos de fiesta en la capital, ganamos. ¿Quiénes ganaron ahora y qué dice de todo ese otro sistema político, ¿no? A ver, es muy distinta la situación en uno y otro caso. Primero porque los que ganaron en el 2015 la caracterización que hace Iglesias Silva me parece que toma la parte por el todo. Ahí estaba el radicalismo, había en el PRO componentes tradicionales del peronismo que le daban articulación y estructuración, gente que venía de haber trabajado en el Estado, aunque sea a escala municipal, en la ciudad de Buenos Aires. Todos habían tenido una experiencia de administración pública. Y un concepto o una aspiración a la regeneración de la República Democrática, digamos, como programa. Hoy es totalmente distinto. Digamos, me parece que Milei es mucho más ajeno al sistema, viene de más lejos, mucho más outsider, por un lado. No hay un armado, ya la palabra armado es una palabra que no corresponde, es una corriente aluvional. De gente que no se conocen ni entre ellos, por eso es tan fácil despedir funcionarios en este gobierno, porque ni nos conoce. Digamos, si vos tenés a alguien de tu equipo que lo tenés que echar como ministro, tenés un costo, hay una identificación, tenés hasta un costo emocional. Al encargado de Agricultura del gobierno, que después lo echaron, lo conoció en Expo Agro. Es decir, 6 meses después que empezó, o 4 meses después, de Agricultura, que es una actividad... Algún peso tiene la Argentina. ¿No? Central. Se lo presentó el ministro del Interior de entonces, que era Guillermo Francos, en la exposición. Le dice, che, este es tú. Entonces, me parece que esto es distinto, que vinieron sin programa, que vinieron sin experiencia, que todo eso lo están aprendiendo y que tiene un concepto distinto, muy distinto de aquel otro. Digamos, esto es gente que tiene o que expresa o encarna una mentalidad, una sensibilidad muy antipolítica que está dando vueltas por sectores de la sociedad, pero que no necesariamente se propone restaurar el orden anterior. Creo que ellos se interpretan más bien desde el punto de vista económico como un grupo que defiende las políticas de mercado y desde el punto de vista político como un grupo que debe ser necesariamente autoritario. El autoritarismo no es una incoherencia en este gobierno, digamos, el personalismo, el decisionismo, el discurso agresivo frente a cualquier forma de limitación, la agresividad frente a la prensa, etc. No es que son liberales que cometen pecados o liberales incoherentes. Creo que no, que es otra cosa, que es una forma de populismo que se mira a sí mismo como un fenómeno de concentración de poder y que dicen a nosotros no nos va a pasar lo de Macri porque nosotros no estamos con los pruritos de Macri. A nosotros el kirchnerismo nos tiene miedo porque somos como los kirchneristas. Y vamos por todo. Entonces, creo que es otro proyecto y que ganó esto, una mezcla de antipolítica
que es antipolítica porque entienden que estamos en una democracia fallida, pero que no tiene el impulso o la inspiración de restaurar esa democracia anterior, que quiere otra cosa. Por eso una pregunta que hay que hacerse es qué pasaría, cómo sería la Argentina si a Milei le va muy bien. Pero sobre esto, sobre la antipolítica, el macrismo tenía un componente de eso. En cierta medida, todos los momentos de crisis los que vienen, tienen un componente excéntrico, digamos, ¿no? Menem, decía yo vengo, su figura, aunque estaba en el centro del sistema político hace muchos años. O la misma comparación con Bolsonaro en Brasil. Kirchner, yo no soy del PJ, no soy del pejotismo, vengo del sur, soy un pingüino, ¿no? Esto sería como una versión más extrema, digamos, en este sentido. Algo así. Yo creo que lo que hay siempre, a ver, vamos a ponerlo en términos más amplios. Lo que hay en la Argentina recurrente, de lo que no nos podemos liberar, creo que más que en otras sociedades, no quiero ir a que hay un espíritu nacional o algo, una excepcionalidad argentina, pero creo que más que en otras sociedades, es la tendencia a tener cíclicamente y con demasiada frecuencia crisis de representación. Es decir, momentos en que la sociedad ya no se ve para nada reflejada en sus representantes. Esto se resolvió durante medio siglo con golpes de Estado. Esa crisis de representación, teníamos una forma, la sociedad argentina, de darles una respuesta que era el golpe de Estado. El último fue tan calamitoso, digamos, tan trágico, tan tenebroso, que finalmente de esa enfermedad nos curamos. Pero seguimos teniendo las crisis de representación. Digamos, no nos curamos del problema que nos llevaba a esa. Entonces, esa recurrencia de la crisis de representación hace que en determinados sectores, yo creo que el macrismo fue eso, y es eso en general, haya la fantasía de encontrar en algún lugar una lógica más sana, más eficiente, más aceptable que la lógica de la política pura. La lógica del comité o la lógica de la unidad básica, la lógica del partido. Detrás de los golpes militares había algo de esto. Digamos, mucha gente adhería al golpe porque venían los militares con la espada a imponer un nuevo orden o a recrear el orden anterior, pero también porque le confiábamos el poder a un grupo humano que por sus características profesionales eran previsibles, pintaban las cosas de blanco, se planchaban los pantalones con la raya bien hecha a la mañana, sabían qué iban a hacer de su vida dentro de 10, 15, 20 años, porque había un escalafón que iban a ir cumpliendo. Entonces, al caos al que nos somete la política cíclicamente, vamos a confiarlo a la lógica del cuartel. Eso fracasó, eso fue tremendo. Vinieron otros que dicen, no, vamos a confiarlo a la lógica de la empresa, de la corporación, que son tipos que son muy eficientes, manejan grandes cantidades de personas, saben hacer planes de negocios, son exitosos, hablan muchos idiomas, se forman afuera, conocen muy bien el tema del dinero, son rigurosos en el orden, en el método, tienen método. Entonces, incorporemos eso. Yo creo que el PRO básicamente fue eso. No sé cuánto conserva de esto. Pero aquel PRO del 2003, 2004, de Narváez, de Macri, la idea de que vienen los empresarios a rescatar el sistema. Y a restaurar el sistema. Me hace mucho ruido cómo sería la racionalidad de esto, ¿no? En esa No, lógica. yo creo que esto es que lo haga el mercado. Ajá. Que lo haga el mercado. Que se haga Cero solo. política. Ni la de la empresa, ni la del cuartel, ni la del comité. Cero política. Y cuanto más demostramos que no tenemos nada que ver con la política, mejor. Esto lo va a hacer el mercado con la opinión pública, que en la medida en que podemos la manipulamos nosotros. ¿Cómo? Con impulsos de odio. Agrupando a la gente contra algo. Esto está muy estudiado y los teóricos que estudian el tema de las redes y la política. El
en Occidente, en muchísimas democracias de Occidente, detrás de estos movimientos de derecha populista, lo que hay es la hipótesis de que el principal insumo de la política es la furia, el enojo, la ira. Entonces lo que hay que hacer es administrar la ira y orientarla hacia algún objetivo, porque la gente se agrupa, se siente parte, etcétera, contra algo, no a favor de algo, es muy distinto. Entonces hay una fantasía un poco infantil de que con un poco de odio y algoritmo logro la política, logro el éxito. Yo creo que en el fondo de este gobierno hay algo de eso, es la idea de que todos los méritos es que no somos políticos, no es que tenemos otra política, no somos políticos. Es antipolítica en serio. No tenemos ni con qué reemplazar a la política. No queremos política, no la queremos reemplazar por una política mejor. Obviamente estoy hablando de un plano imaginario, fantasioso. Es una quimera y una ilusión óptica. Después, ahora están armando un partido. Nosotros estamos hablando acá y creo que hay un acto en estas horas. Un acto convencional, donde el gran debate dentro de la Libertad Avanza es ¿llevamos gente o no llevamos gente? Porque ¿Micros o no micro? si no llevamos gente, por ahí no hay acto. Entonces, pero creo que hay un horizonte, vamos a ponerlo así, utópico, y esto es, al final de todo, lo que fascina de Milei en Silicon Valley, que es la idea de un mundo manejado por redes. Esto lo vienen planteando esa industria desde los años 90. Digamos, tiene que desaparecer el Estado, debe desaparecer la política, y hemos logrado un sistema que se autorregula a través de redes. La inteligencia artificial, manejando todo. Entonces, esta especie de... Hay un título muy lindo de un filósofo francés que se llama la silicolonización del mundo. La silicolonización del mundo. Ven, acá llegó uno en la Argentina que predica lo que nosotros queremos, que venga. Por eso Elon Musk, Zuckerberg, por eso Milei es un ícono en California. No porque estén pensando en hacer inversiones. El día que Elon Musk quiere hacer una inversión, va a hablar con su contador y le va a decir, no, esperemos a que levanten el cepo, como a cualquier otro que quiera poner dólares en la Argentina. Hay un fenómeno de diseño final de la vida pública y de utopía, que creo que Milei encarna. Y él lo sabe. Bueno, ese sistema político que Milei vino a mostrar que estaba muy en crisis, tenía dos nombres que marcaron o que conducían a los dos sectores. Macri y Cristina. Me interesa tu mirada sobre los dos, digamos, en qué lugar están hoy, si siguen vigentes, si tienen posibilidades para el futuro. Te escuché hace poco plantear que es como Cristina, que lo viene creo intentando hace mucho tiempo, pero quizás más marcadamente en este momento, está como intentando un giro hacia el centro, que es de donde viene, tomando cuestiones que tienen que ver, no sé, con el ajuste fiscal, con la reforma laboral. El tema docente siempre estuvo en sus obsesiones, digamos, ¿no? Regular el tema del trabajo docente, pero ya son el pasado, tienen perspectiva. ¿Cómo lo ves a cada uno? La pregunta de si un dirigente es el pasado, ya es el pasado o no, es una pregunta que puede llevar a una confusión. Porque cuando a uno le preguntan, che, fulano ya es el pasado, la pregunta un poco supone, no necesariamente incluye, pero uno supone, por prejuicio, que lo que me estás preguntando es si tienen alguna posibilidad de éxito ellos, o de volver al poder. Y hay dirigentes que tienen mucho futuro bloqueando. Alfonsín, por ejemplo, desde el 89 que se fue hasta que murió en el 2010, su gran función fue bloquear situaciones en el radicalismo que permitieran el reemplazo de su liderazgo. Y de hecho, hasta el día de hoy, los radicales no tienen un líder distinto que Alfonsín. De la Rúa sabía mucho de eso, ¿no? O sea, de esa presencia. Fue víctima de ese bloqueo. Claro. De hecho, de la Rúa se cae cuando Alfonsín le retiró el respaldo del partido.
¿Por qué? ¿Por qué tiene esa capacidad de bloqueo? Porque en alguna medida genuinamente condensan, expresan, encarnan algo, un valor, una idea, un color muy importante de su grupo. En alguna medida, lo voy a poner en términos medio metafísicos que no me gustan, pero como que estarían sentados sobre la esencia. Y eso les da una enorme capacidad para decir todo aquel que me enfrente es un traidor, a la esencia, no a mí. Eso es una gran habilidad de un político cuando el político no tiene votos. Macri y Cristina están en la misma situación. Son dos políticos que representan mucho en su grupo, pero ninguno de los dos le puede dar a su grupo la victoria, porque tiene una imagen negativa muy superior a la positiva. Entonces, el talento de ambos, yo creo que es un talento por supuesto caudillesco, en lograr bloquear cualquier proceso de renovación. Uno podría decir, quema a la gente. No, ganales. También. También, claro. Yo siempre sostengo eso. Digamos, nadie tiene derecho a pedirle a nadie que se retire. No, che, retírate. Ganame, si estoy tan hecho pedazo, ganame. Entonces me parece que básicamente este es un tema. Me parece que se parecen en eso. Por supuesto están en situaciones muy distintas. ¿Por qué? Porque Macri está en un problema enorme con Milei. ¿Cuál es ese problema? Que gran parte del electorado de Macri simpatiza con Milei. Y Milei lo sabe. Entonces yo creo que hay un impulso en Milei y en el núcleo que está muy al lado de Milei, eminentemente Santiago Caputo, en hacer el takeover del PRO. De decir, bueno, ya que tenemos la clientela, es todo un tema Fernando, temazo. Porque este tema, digamos, ¿qué representa el PRO en la ecuación de la derecha? ¿Qué representa Macri? ¿Qué representa la estructura del PRO? Si tengo margen o no para ignorarlos, porque ya tengo los votos, determina la ingeniería electoral. Determinan si tienen alguna plasticidad para acordar ir juntos o van a ir separados. Si van separados en la provincia de Buenos Aires, puede ganar el kirchnerismo. Si gana el kirchnerismo, la ecología, el clima de este momento histórico se modifica totalmente porque no es lo mismo Milei gobernando para el mercado con la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva en el 2027 que Milei reeligiéndose. O ganando otro que no sea Milei, pero no el regreso de lo anterior. Entonces hay toda una secuencia donde nos lleva a cosas muy prácticas que tienen que ver con la economía. Pero ahí hay un dilema donde Macri siente que Milei no hubiera llegado si él no lo apoyaba, y es verdad. Digamos, si Macri no decía, lo voy a poner en términos que no le quiero faltar el respeto a nadie, pero digamos, si Macri no le decía a su gente, Milei no está loco, yo lo conozco y no es loco, mucha gente no le hubiera dado el apoyo a Milei. Uno hubiera ido a votar. Macri extendió un certificado, digamos, de buena conducta sobre Milei. Y cuando vos hablabas en ese momento, en tiempo real, con la gente del equipo de campaña de Massa, te dicen, nosotros, en este momento, Milei subió 8 puntos porque Macri lo endosó. Entonces Macri dice, yo soy parte de esto. Y quiero ser socio de esto. Dicen que la primera mala impresión que le causó Macri a Milei, no sé si es cierto o no, no lo tengo verificado, pero es una leyenda urbana, es que después de aquella reunión inicial en Acasuso, donde lo llevan a la casa de Macri, que ellos se reúnen ahí y arreglan la convergencia, y que lo van a apoyar en el balotaje, Macri le habría sugerido a Milei, bueno, tenemos que armar el equipo nosotros dos, y que Milei se fue irritado con esa, como si gané yo. ¿Qué es lo que siente Milei?
Y lo que siente Milei también tiene alguna legitimidad de sentirlo. Porque en realidad Milei le gana a Macri. Digamos, el problema de la aparición de Milei es de Macri. Tu verdadero enemigo en política, tu problema en política no es el que habla mal de vos, es el que va por tus votos. Ese es el problema en política. Entonces, para el PRO, para Juntos por el Cambio, para toda esa coalición, para Bullrich, para Larreta, que eran la alternativa al gobierno, que eran la oposición más nítida, eran la oposición del solteros contra casados, no había ninguna duda de que eso era la oposición. Que la gente le pase por el costado y vaya a buscar otro atrás, que ni tiene partido, ni tiene programa, ninguno lo conoce. Digamos, que la gente, este es el concepto, haya preferido lo desconocido antes que el Juntos por el Cambio, implica una crisis enorme en ese grupo. No sé si me explico. Sí. Entonces, Milei dice, mira, me votaron a mí antes de votarte a vos. ¿Qué valés? Ahí hay todo un problema. Muy operativo que después, como vemos en los diarios, se traduce en el problema de los fondos que le giran a la capital, los problemas aparentemente echan al ministro de Salud por haberle dado una ventaja a la capital respecto de otras jurisdicciones, y la posibilidad, que yo creo que hoy es la principal hipótesis de trabajo del gobierno, no estoy pronosticando qué es lo que va a pasar, pero hoy es lo que ellos quieren hacer, de ir con una fórmula propia en la ciudad de Buenos Aires y no ir a una alianza con el PRO, en la casa de los Macri. Bueno, ahí hay todo un drama que no sé cómo se resuelve. Creo que Macri no sabe cómo se resuelve. Rodríguez Larreta le dice a Macri una fórmula muy interesante. Le dice, el problema nuestro es que si a Milei le va bien somos la UCD de Menem, si a Milei le va mal somos el Frepaso de la Rúa. Claro. No tenemos destino. Del otro lado creo que hay Cristina tratando de evitar, de bloquear, de inhibir un movimiento de renovación interna. ¿Cómo? Uno de sus métodos, de sus estrategias es la que vos dijiste en el planteo que me hiciste recién en la pregunta. Yo me voy a hacer cargo del programa de la renovación. Digamos, yo voy a decir que, las cuentas públicas, el déficit, cuando se va de mambo, es un problema. No podemos seguir ignorando la fiscalidad. El mundo ha cambiado en tema laboral, no podemos negarnos a ver todos los cambios que ha habido tecnológicos, algo, el contrato de trabajo tiene que receptar ese tipo de modificación. Detrás de cada necesidad hay un derecho, sí, pero detrás de cada derecho hay una obligación. Cristina, estoy citando, el documento. Cada uno tiene que producir por lo menos lo que consume, ¿no? Entonces yo recuperó esa verdad. Si yo dijera, yo, que soy un peronista kirchnerista, pero que está frustrado con Cristina, y que quiero que finalmente, bueno, inventemos otra canción, esperaba que Kicillof enarbolara ese programa o algo parecido. Y no, le ganó de mano. La toco yo, digo. Exacto, la nueva canción la compongo yo y la toco yo. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es muy concreta. ¿Cuánto mide Cristina entre los desamparados del conurbano bonaerense? Ese es el tema. El peronismo es un fenómeno hecho para esa geografía. Entonces, si vos no ganás en el conurbano, no le ganás a Cristina en el conurbano, olvídate de cualquier proyecto nacional. Entonces, la pregunta que hay que hacerse hoy es quién tiene la capacidad de llegarle a los sectores que votaron tradicionalmente kirchnerismo, los sectores más vulnerables, que hoy lo están dejando a Milei, porque aparentemente en las encuestas lo que se está retirando es el votante de clase media baja filoperonista que apoyó a Milei y que ahora está desencantado. Dicen que por las tarifas y sobre todo por el precio del transporte, centralmente. Bueno, ¿qué le pasa a Cristina? ¿Cómo está Cristina en ese lugar? ¿Está competitiva? Si se presentara el año que viene como senadora, ¿gana o pierde? ¿Hay alguien que la pueda desafiar en ese terreno? Entonces me parece que este es todo el tema del peronismo hoy. Y creo que ella tiene una enorme capacidad de bloqueo todavía. Después hay otra cuestión, que es en el interés de ella
por ser la renovación de su propio, digamos, de pasar de ser Herminio a ser Cafiero, hasta dónde su enorme compromiso emocional, afectivo, político con su hijo, no le quita plasticidad. La pregunta iba un poco también para ahí, lo que pensaba. Hay una estación que es la del año que viene, que puede ser más fácil de resolver porque es candidata en su territorio, si quisiera ser candidata. Ahora, ¿la ves haciendo el movimiento, terminando este movimiento que por lógica debería terminar una especie de lo que hizo Lula en Brasil? Por estas limitaciones mismas que vos marcabas. Ella a ver, cada vez que Cristina se encuentra fuera del poder, o aún en el poder, pero tiene que reconectar con la gente, vuelve al centro. Yo recuerdo, estoy hablando ahora de la sintonía fina del 2011. Era todo un discurso medio subliminal, porque son sugerencias siempre, nunca es algo muy concreto, de tenemos que reconocer algo del otro, de nuestros críticos. Tenemos que es una muy buena jugada electoral desde el punto de vista discursivo, es el discurso que uno tiene que tener cuando va en busca del voto. Incorporar algo del que me está sacando votos, es obvio, es marketing. Ahora, después tiene la capacidad de implementar eso. ¿Está convencida de lo que dice? Yo creo que Cristina tiene una enorme plasticidad táctica por su gran rigidez conceptual. ¿Qué quiero decir plasticidad táctica? Te lo puede sacar de la galera Alberto Fernández y lo pone. Ahora, pensar de nuevo el país, pensar de nuevo una estrategia económica, creo que le cuesta mucho. Que puede llegar a lo que llegó hasta ahora, que es ese documento. Y después le cuesta, y ahí no sé cuánto, si uno mira la cámpora es muy distinto de eso. Ahora, acá hay otro problema, que creo que a ella la debe inquietar, como debe inquietar a cualquiera que tenga interés por la política. ¿Qué representa Milei? No ya qué representa como estilo, la pregunta que me hiciste de vos, ¿no? Que es qué representa como nuevo estilo político, como grupo político, como... No. Milei expresa una derechización de la sociedad, claro, que asume como valores consignas que antes le parecían por lo menos indiferentes o intrascendentes. El equilibrio de las cuentas públicas, el mercado, determinado alineamiento internacional. La Argentina giró hacia ahí y va a permanecer la opinión pública en ese lugar durante bastante tiempo. Si eso es así, yo creo que Cristina ahí sí, genuinamente está pensando a ver cómo yo sintonizo un poco más con eso, que es ese discurso que estoy diciendo. Y después creo que le inquieta otro fenómeno, que es Villarruel. Que Villarruel le produce un ruido. Digamos, la posibilidad de que un sector del peronismo derechizado vaya con... Lo que pasó con las Malvinas, esto que está pasando en estas horas, es interesantísimo. Porque el planteo de Villarruel, el planteo malvinero de Villarruel, tiene una capacidad de interpelación sobre el kirchnerismo y sobre el peronismo extraordinario. Aparecen diputados kirchneristas diciendo yo no la banco por la dictadura, pero esto sí. Y lo que dice es cierto. Y Berni dice que le gusta, y Moreno dice que es peronista, y Mayán chichonea. Entonces, creo que en gran medida la aparición de Cristina polarizando con Milei, en esas cartas que se cruzaron, que era como una correspondencia Sarmiento-Alberdi, salvando las bárbaras distancias, diría Borges, tiene también que ver con legitimarlo a Milei delante de Villarruel en la perspectiva de que puede haber algo que se arme alrededor de Villarruel. Donde me lo puedo imaginar a Pichetto. Y no sé si Macri, porque muchos creen que Macri tiene una afinidad con Villarruel. Entonces creo que esto a ella le inquieta. Ahora, en la perspectiva de Villarruel, digo, más allá de que eso esté en la cabeza de algunos y lo piensen como hipótesis, si al gobierno le va mal y si se hunde de alguna u otra manera rápido políticamente o lo que sea, ¿no se cargan a los vices también los proyectos políticos como esos vices que se separaron? Pienso en
Cobos, no sé, pensando que podían ser la alternativa desde adentro, cuando un proyecto político fracasa, terminan en general mal, digamos, ¿no? Uno diría que sí, pero acá no es que el vice se separa. Milei separa a la vice. Yo lo que veo de Villarroel son pequeños gestos. Ahora esto sí de Malvinas es estridente, pero ella está quieta. Sabemos que es distinta más bien por las agresiones, porque no le invitan a los actos, porque la ningunean, digamos. Entonces, acá tenemos que hacernos la pregunta anterior. ¿Qué representa Milei? Milei representa un episodio, un enamoramiento fugaz de un sector de la sociedad con determinadas ideas, como siempre pasa en épocas de alta inflación. Cada vez que en un momento histórico de cualquier país ha habido alta inflación, lo que hay es, primero, desconfianza en el gasto público, después desconfianza en el Estado, la emisión monetaria, todo lo que sabemos, después desconfianza en la política y probablemente desconfianza en la democracia al final del camino. Estoy imaginando Alemania 1933. Es decir, que hay determinados momentos históricos ligados a situaciones económicas críticas que producen una determinada sensibilidad en la gente que se agota después. Alzogaray y Angeló en 1989. ¿O no? O acá empieza una onda que tiene alguna duración. Y si a Milei le va mal, la onda sigue en busca de otra figura. Son dos escenarios distintos. No sé si estoy claro. Sí. Te pongo un punto ahí. Con una consultora que hicimos un trabajo común haciendo preguntas no solamente de imagen, la consultora Tendencias, sino también de valores, específicamente sobre el capitalismo. Dijimos, bueno, ¿qué opinas del capitalismo? 34, 35% me parece bien, la forma que puede progresar, el desarrollo de cada uno. Otro 30 y pico por ciento diciendo sí, si lo controla el Estado. Y hasta un 20% que decía, o 18, 19% que decía, no, quiero ponerle otra forma de planificación, nos interesaba mucho a nosotros, ¿no? Otra forma de planificación desde abajo, o hasta alguna forma de socialismo. No nos queríamos mentir a nosotros mismos, sino ver... O sea que yo veo que por lo menos no es unilateral ese neoliberalismo popular que ya ve mucha gente en un sector mayoritario que va a pervivir, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué representa Milei? ¿Representa eso más a largo plazo o todavía se mueve en un terreno más espinoso? Yo creo que Milei expresa, digamos, Milei ocurre porque hay muchos procesos simultáneos, contradictorios, superpuestos, en todo Occidente y en la sociedad argentina y en el mundo de los pobres sobre todo. Primero hay un movimiento antipolítico generalizado que tiene que ver con un problema central, que es que la política no resuelve un problema crucial para la gente, que es el trabajo. El trabajo es una institución organizadora de la sociedad desde hace 4 siglos. Por el trabajo vos tenés un sustento, por el trabajo vos tenés una identidad, por el trabajo tenés un plan de vida, un grado de realización. Esa institución está en crisis, por distintas razones en cada país. No es lo mismo la crisis de los Estados Unidos con el trabajo, el tipo al que le habla Trump, que nosotros. Pero ese es un problema. Entonces eso genera un gran malestar con la política, deslegitima la política, deslegitima las reglas, deslegitima los procedimientos de la política. Milei un poco expresa eso, que es un fenómeno de larga duración. Creo que expresa también un cansancio y hasta un repudio con la malversación de determinados valores que realizó el kirchnerismo. Digamos, el kirchnerismo fue la respuesta al mundo menemista. Rescatamos la solidaridad, rescatamos el Estado, rescatamos los valores de la patria frente a la globalización. Bueno, pero al cabo de 20 años, la llevé tan mal esa película o la manipulé tanto, la contaminé tanto con vicios, que podemos enumerar muchísimos, que se volvieron discursos sospechosos. Ese es otro. Después creo que hay un cambio importante que habría que medir hasta dónde llega, pero que yo creo que es relevante, en las formas de trabajo.
digamos, empieza a haber está ligado un poquito a lo anterior, a los resquemores frente a determinada explicación de cómo debe funcionar la sociedad. Pero es el tipo que se levanta todas las mañanas y agarra la bicicleta para hacer rápido o pedido ya, y ese tipo se siente un emprendedor que tiene una experiencia darwiniana de la vida y del mercado. Para él el mercado es una cosa física en la que está incluido todos los días, le tiene que ganar al de al lado. No me vengas a proteger, yo no soy ningún vago que recibe el plan social, yo me gano mi plata. Digamos, esa idea plantea, a mi juicio, una especie de reposición muy fuerte, de emergencia muy fuerte del individualismo. A ese tipo le habla Milei. Cuando le dice a vos la política te está haciendo bullying, vos laburás como un mono y a vos la política te castiga. Yo te voy a reivindicar siendo contra los políticos. Ahora ese tipo está a favor del discurso en contra del aborto, casi en contra del divorcio, está a favor de reivindicar la dictadura porque fueron excesos y no fueron crímenes. Estoy seguro de que no van de la mano. Puede haber también una beta en todo esto que la hay, donde está Villarruel, y donde hay mucha gente, Nicolás Márquez, digamos, es una parte, que desde hace 20 años están discutiendo con la izquierda y con el kirchnerismo qué fueron los 70. Uh-huh. Me parece que Milei cataliza todo eso. Y que recrea una esperanza. Esto es importante, porque lo que veíamos en todas las encuestas, ustedes hacen encuestas, seguramente habrán percibido durante todo el año pasado un estado de desazón, de pérdida de futuro, de que esto no es vida. Las mismas encuestas dicen que alrededor de Milei se recreó un espíritu de esperanza. Uh-huh. Esa esperanza, ¿qué está pasando ahora con esa esperanza? Esa es la pregunta. Claro. ¿Sigue siendo esperanza? ¿Se transformó en ansiedad? Estamos esperando, a ver, espero, pero a ver, che, ¿cuándo? ¿Hace rato que vengo esperando? ¿No? Es así. Otra figura importante en la Argentina que levantó la voz en este momento, en estos días, que es el Papa. Estuve repasando el libro de Ignacio Zuleta, el Papa peronista, sí, que está bueno porque te cuenta un poco toda la historia y hoy podría quedar a la izquierda del escenario, ¿no? Pero así como en un sentido el peronismo se inventó para evitar algún tipo de radicalizaciones, la teología del Papa en su momento se inventó para la radicalización de la Iglesia, ¿no? Sí. La teología de la liberación, esta teología popular o religiosidad popular. Sí. Exacto. ¿Qué gravitación puede tener en la Argentina y en el proyecto, tanto del peronismo como en el proyecto de Milei? A ver, yo creo que el Papa cree en determinadas cosas, tiene una visión de la sociedad bastante ligada a la del peronismo. No me quiero meter en discutir cuál es su visión porque nos desviaría por otra avenida. Claro. Y que en él deben convivir dos cosas. Primero, una enorme preocupación por la situación de los más vulnerables, de los que la pasan mal, frente a un gobierno que no tiene un discurso para esa gente. Inclusive que tiene exabruptos, como decir, bueno, alguno se morirá. Entonces me parece que ahí hay algo, yo lo llamo ideológico, yo no soy religioso, alguien lo podría llamar pastoral, que tiene que ver con el Papa como líder religioso de una institución religiosa que se siente llamada a tener un mensaje social, que no es solamente un fenómeno de espiritualidad. Creo que el Papa también es un líder político dentro de la Iglesia, que tiene gente que adhiere más a él que otros, estoy hablando de la Iglesia, y que tiene toda una constituency, digamos, en los curas villeros, en los que están más cerca de la situación de los pobres, que un poco alentados por sus ideas, por su visión de las cosas, por el lugar donde él los puso, fueron al choque con Milei durante la campaña electoral. Y hoy están como colgados de pincel. Digamos, Milei ganó. No hay que olvidar que los curas villeros celebraron una misa en contra de Milei.
Es decir, administraron un sacramento en contra de Milei. Hay que recordar que la campaña, la marcha a pie a Luján, estaba tapizado todo el camino por carteles que decían Milei o el Sagrado Corazón de Jesús. Medio surrealista todo. Pero digamos que la iglesia de Bergoglio jugó a que Milei no ganaba, o jugó a hacer que Milei perdiera. Entonces me parece que también el mensaje del Papa debe estar pensado para decir, cuidado que a estos los banco yo. Alguna forma de protección del líder frente a sus seguidores. Hay otra interpretación que me la transmite gente muy ligada al Papa, pero no sé si será, que es que él con al levantar la voz, como dijiste vos, lo que pretendió fue plantear un test de ver cómo reacciona el gobierno, con qué nivel de agresividad. ¿Por qué? Porque está pensando en medir en marzo. Y quiere medir el clima. Y quiere medir hasta dónde su figura sea una figura de contradicción. Hay gente de derecha católica que... No quiere saber nada. No, que están indignados con este hombre. Indignados. Me ha tocado hablar con mucha gente de esa orientación en los últimos días. Indignación. Y el gobierno respondió tranquilo, Que ¿no? dicen, si viene el Papa, no voy a la misa del Papa. Claro. No, yo creo que el gobierno respondió con extraordinaria medido. prudencia. Fue Adorni diciendo, primero, solo Adorni, diciendo, es el Papa, lo escuchamos con muchísimo respeto, no son nuestras ideas, pero son ideas casi que bienvenidas, si tiene que haber un diálogo, sí. Y sí, pero ¿crees que puede jugar políticamente tanto en el destino del mileísmo como en el armado del peronismo? ¿O No dije algo que me parece interesante, y es que como político, ya no como político religioso, sino como político, él debe estar preocupado, y lo dice, creo que lo dice en la reunión con los sindicalistas, tengo entendido que lo dijo hace 10 días, el peronismo está vaciado. Entonces, me toca a mí, o le toca a la iglesia, levantar la voz porque el que habitualmente ponía un límite en los procesos de ajuste no lo pone. ¿Eso le sirve al peronismo? ¿Le sirve? Mi pregunta es, ¿le sirve a Cristina o no? Yo creo que la puede complicar. Le sirve a la izquierda y le sirve a Cristina, le sirve a todo lo que no es, lo que va del centro hacia la izquierda, que alguien como el Papa, que tiene una visibilidad y una voz muy poderosa, ponga en valor la agenda social. Cualquiera sea la estrategia posterior para eso. Ahora, si el Papa se propone, no sé si se lo propone, no lo creo, a pesar de que su relación con Grabois es estrechísima, como quedó demostrado, impulsar o ser el agente o el garante o el padrino de un proceso de renovación interna dentro del peronismo que pudiera afectar a Cristina, eso no lo sé. Me parece demasiado jugado para un Papa que vive en Roma. Pero creo que es este el juego. Me gustaría pasar un poco por el nudo, que se puede leer de muchas maneras, ¿no? Como una historia de la provincia de Buenos Aires, como una historia del país mirada desde la provincia de Buenos Aires, como una historia del peronismo, como una historia del antiperonismo. Pero me interesaba el punto vinculado con esto del peronismo. Ahí que para mí quizás es uno de los núcleos del libro, ¿no? Retomar en diálogo con los clásicos, con Félix Luna, con Juan Carlos Torre, cómo fue la configuración del peronismo y a las lecturas que todos teníamos, pongamos, de la incorporación del movimiento obrero a la ciudadanía social, vos le fijás un territorio, que es la provincia de Buenos Aires. A mí me hizo pensar, de hecho cuando me hizo recordar el libro de César Tach, Sabatinismo y Peronismo, en la provincia de Córdoba, el peronismo de la provincia de Córdoba, y no tiene nada que ver con el peronismo de la provincia de Buenos Aires, digo, bueno, ahí hay un punto, ¿no? La provincia de Buenos Aires es... tomás un libro de Campione, de Daniel Campione, un libro de conversaciones, que le pregunté si lo tenía a él, y me dijo, no, ni yo lo tengo. Ese libro que es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir. No lo tengo en digital, me dice, digital olvídate, menos. Yo estoy seguro de que lo devolví el libro. Bueno, un libro de conversaciones. Me lo prestaron. No para vos, un intelectual, que uno de los especialistas de Gramsci en la Argentina, etc., ¿no?
que Es muy dice- bueno ese libro. que está sobredeterminado, que es la misma idea de Torre, por la presencia del movimiento obrero, de que el peronismo después los intentos de Perón fue sacarse de encima ese tutelaje, Sí. hacia adelante. Esa fue la anatomía del peronismo original. Su fuerza y su debilidad, si querés. ¿Qué hay de todo eso hoy, en este marco que estás discutiendo? Porque eso es lo que le permitió siempre ser, que también es otra idea de tu libro, que también coincide con una visión que uno puede tener de izquierda, que es el partido del orden, básicamente. El partido para evitar la revolución. Los más benevolentes dicen, hizo una revolución desde arriba para evitar la revolución desde abajo, pongamos, ¿no? Tendríamos que discutir el concepto de revolución, bueno. Pero el partido del orden, ¿cuánta capacidad tiene en ese trayectorio el peronismo hasta hoy, digamos, ¿no? A lo que vemos hoy? Primero es que no podemos hablar del peronismo, porque sobre todo cuando el peronismo no está en el poder se dispersa mucho. Es muy distinta la situación de provincias peronistas, provincias gobernadas por el peronismo, que es la situación del conurbano. Me parece que están en una crisis, que es una crisis importante, que la última experiencia de gobierno es una experiencia de gobierno muy traumática para ellos, sobre todo por la degradación del ingreso. Al final del camino ese es el problema, el deterioro en los ingresos y la pauperización. Y que van a tener que iniciar algún proceso de renovación para hacer la alternativa a esto, o que la gente los identifique como una solución si esto fracasa o un lugar donde ir. Y me parece que todavía esa discusión no está. Yo creo que el lugar vacante en ese debate lo está dejando Kicillof. Esta es mi impresión. Digamos que Kicillof encarna una voluntad de poder, una voluntad de liderazgo, etcétera, pero no encarna un concepto nítido. Le puede pasar lo que le pasó a Larreta. Te enfrentaste a Macri, pero no sabemos en nombre de qué. Nunca nos explicaste cuál era tu diferencia con Macri. Eran problemas personales que se resuelven en una pieza. Bueno, no. Anda al psicólogo. Creo que Kicillof puede tener el mismo problema. Y después no identifico en el interior ningún actor importante. Siempre están los cordobeses, pero yo creo que los cordobeses están condenados a un problema cordobés, que es que Córdoba es antiperonista, como sociología promedio. Entonces, para gobernar Córdoba siendo peronista tenés que desperonizarte y eso te impide hacer política en el partido fuera de la provincia. Eso dio de la Sota Schiaretti, ¿no? Claro. Como resultado. Sí, de la Sota sobre todo. Yo creo que de la Sota es un tipo de características muy notorias. Digamos, siempre es interesante el tipo que desde una posición puede entender la posición del otro y en alguna medida interpretarla. Es Bill Clinton en Arkansas, líder demócrata de un distrito republicano. Es Romney en líder republicano de Massachusetts. Bueno, en De la Sota y eso, en Schiaretti un poco menos. Por lo tanto, de Córdoba yo no espero que salga el liderazgo del peronismo. En el interior no se ve nada importante. Daría la impresión de que es un duelo en la provincia de Buenos Aires, pero es un duelo todavía sin contenido. Y eso va a demandar tiempo, por lo tanto me parece que va a ser largo el problema del peronismo. No sabemos dónde está Massa tampoco. Literalmente, aparte, ¿no? Porque No. no se lo ve. Yo creo que prestarle atención, pero Massa siempre tiene una gran voluntad de poder. Te traigo un poco vinculándolo con Córdoba, que esta es una duda que me quedó y que tiene que ver más con los componentes con lo que mirás la realidad, ¿no? En una vieja entrevista de revista Crisis, no sé si vos lo decís o ellos, los entrevistadores lo dicen, que tenías una amistad con Pancho Aricó.
no para vos, sino para quien escuche, intelectual cordobés de Villa María, líder de los gramscianos argentinos, ruptura del Partido Comunista, revista Pasado y Presente, y una larga trayectoria. Y que inclusive también militabas la revista Ciudad Futura, o repartías la revista Ciudad Futura en Mar del Plata, que la sacaba el Club de Cultura Socialista ya por Tantiero Aricó. Acá. Acá en Buenos Aires. Y yo le hacía el aguante a Pancho vendiendo la revista en la universidad. Bien. Te digo porque yo siempre, no sé, veo, por ejemplo, en Juan Carlos Torre, que hoy está alejado de un ideario de izquierda, la idea del bloqueo, la idea del empate, la idea de fuerzas en un empate catastrófico, o la idea de cementerio de ambiciones hegemónicas, como él dijo en algún momento en la Argentina, yo digo, ahí atrás está Gramsci, presente aunque él quiera o no, digamos, ¿no? Porque también tuvo su experiencia en pasado y presente. Pero lo que te quería preguntar es, no solamente por esa experiencia de Pancho Aricó y su figura, sino que hay en el hemisferio izquierdo de la formación ideológica con la que a vos te ayuda a pensar la realidad. Historiadores, intelectuales, que vos hayas leído y decís, estos tipos a mí me sirvieron para, en este mismo sentido que vos decís, lo que puedo tomar de otro o de una perspectiva opuesta a la que uno piensa, lo que a mí me sirvió. A ver, te voy a contestar de una manera un poco disparatada. Cuando Borges pronuncia su conferencia, son 7 noches, se llama el libro, son 7 conferencias que él da sobre distintos temas. Una es la Divina Comedia, la ceguera, y una es el budismo. Dice que lo que tiene de lindo el budismo es que el budismo te permite ser budista y tener cualquier otra religión. Y él dice muchas veces, podemos aspirar a todas las tradiciones. A mí me pasa con las ideologías lo que me pasa con las religiones, digamos. No soy religioso, pero uno puede percibir en determinados mensajes religiosos, en determinadas teologías, un fondo de sabiduría, una idea interesante, un programa interesante. No necesariamente uno cree después, yo no tengo fe, pero sí podés. Y con lo ideológico pasa lo mismo. Entonces hay observaciones en el análisis de la realidad. Todo lo que reflexiona Gramsci sobre poder y cultura como forma de organización de la política, de la sociedad, como forma de disputa por la hegemonía, etc. Bueno, no necesitas ser marxista para entender que ahí hay algo inteligente, que el tipo está viendo algo que otros no vieron, en términos del papel de lo cultural dentro del conflicto social. Entonces, no sé, yo trato de no quedar encerrado en ningún credo, trato. Tengo sí algunos criterios generales, digamos, más bien liberales, en un sentido muy amplio de la palabra. Pero me interesan muchas formas de pensamiento y me parece que inclusive para discutir muchas ideas son muy interesantes. Allí donde hay inteligencia, donde hay una forma de interpretación interesante, a mí me llama la atención y me sirve para enriquecer el modo en que miro las cosas. ¿Y aquella experiencia con Aricó y Ciudad Futura, todo qué significó? suma, todo tiene un componente. Yo creo que nada vos cuando hablas de Torre, yo creo que Torre mira la realidad con algunas categorías de aquella época, con las discusiones que él tenía en aquella época dentro del Partido Comunista, con una metodología que le servía para enfrentar a la conducción del partido y a los intelectuales más gravitantes del partido. Yo hablo mucho con él y conozco bastante de eso. Y creo que hay un Torre que dentro de lo que podría ser un socialdemócrata, o por supuesto hay un fondo de categorías marxistas que lo siguen inspirando y que le dan una perspectiva. No te dan una técnica de análisis, no te dan una doctrina, no te dan un programa, un credo, pero te dan una perspectiva, te dan una sensibilidad frente a determinados problemas, te hace recordar que no tenés que olvidarte de tales cosas cuando mirás algo. Y eso es muy interesante porque te permite algo que para mí es muy importante, que es evitar la simplificación. Las simplificaciones son infantiles siempre.
Uno tiende a la simplificación, que a uno además la simplificación lo deja tranquilo. Pero uno tiene que convivir con la contradicción. Y ya cerrando, tomando todo este panorama, este universo de ideas y pensando en el futuro, es difícil predecir y sobre todo el futuro, ¿no? Pero ¿qué tendencias deberíamos mirar de lo que pasa en la realidad para pensar qué es lo que puede pasar? O sea, miremos estas 2 o 3 cosas para decir lo que puede pasar el año que viene, el otro. Bueno, obviamente, si la economía logra en un proceso de estabilización salir de la recesión, es un fenómeno de primera magnitud. ¿La estás viendo? No hablamos mucho de eso, pero ¿la estás viendo como funcionando o No, yo creo que tiene un problema, un dilema enorme que es lo cambiario. Que hasta que no resuelven el problema cambiario, la economía no se va a estabilizar, no se va a reanimar. Y es más, si no resuelven el problema cambiario, se puede desestabilizar por razones cambiarias. Esta es mi posición. Entonces ahí hay un problemón. Creo que lo empiezan a ver, pero no por razones de observación económica, sino porque la escuela austríaca empieza a ser reemplazada mes a mes, semana a semana por la urna dentro del gobierno. Tienen que ganar las elecciones. Entonces probablemente hagan cosas que no estaban dispuestos a hacer por técnica económica por la urgencia de la urna. Pasaron por el masismo austríaco, llegarán al kirchnerismo austríaco. Algo parecido, algo parecido. Pero cada vez menos austríaco. Ahora, la economía uno, digamos. Sí, después yo creo que hay un enigma que es el enigma argentino. ¿Qué capacidad de estructuración tiene el no peronismo? Sobre todo si hay un gobierno de corte capitalista y procapitalista y de derecha en el poder. Digamos, vos tenés un fenómeno que es el peronismo que va a estar ahí. Más o menos populista, más o menos cristina, más o menos lo que quieras. ¿Va a seguir ahí? El peronismo en la izquierda sí. lo miramos mucho, qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que el peronismo, no me animo a predecir, a pronosticar el fin del peronismo. Sí, claro. Esa posición va a estar. Si querés, podemos decir, no, el peronismo no va a estar más, pero va a ser reemplazado por algo que va a tener la idea de más Estado. Una economía más planificada, más intervenida, con distintos grados de intervención estatal. Eso el peronismo le ha dado a esa idea, a esa pretensión, le ha dado una estructuración política. Lo otro, ¿qué grado de estructuración política tiene? Logró un grado de estructuración política, que era Juntos por el Cambio. Cambiemos. Cambiemos fue un instrumento, un instrumento que un grupo de políticos puso a disposición de la gente que vota eso y que quiere eso y de las fuerzas sociales que aspiran a eso. ¿Para qué? Para tener bloques parlamentarios, provincias, un gobierno nacional, gobiernos e implementar las reformas. ¿Esto va a estar? ¿Milei va a reconstruir esto? Y acá volvemos a las primeras preguntas. ¿Cómo va a ser la relación entre Milei y los radicales? ¿Cuál va a ser la relación entre Milei y Macri? Digamos, ¿cómo se estructura esto? Digamos, ¿qué nivel de estructuración política y de anclaje político va a tener la idea de Milei? Esta es la pregunta, que la contestaremos de acá al año que viene. Te planteo un factor, dicho muy clásico. ¿La movilización callejera o la lucha de clases entrará en esa ecuación? ¿Cómo ves a la Argentina en ese marco, no? Lo charlaba con Pablo Gerchunov, la Argentina contenciosa, inquieta, siempre arruinando los planes de todo el mundo con un componente de la calle muy importante. ¿Cómo lo ves hoy? Yo creo que es un misterio saber hasta dónde llega el malestar social. Eso no lo sé. No lo sé. Me llama la atención que cuando uno habla con gente del Fondo Monetario Internacional o habla con gente del gobierno americano, digamos, habla con los factores de poder importantes que rigen sobre la Argentina desde afuera, es la primera pregunta, casi la única. Si esto aguanta. Y parece haber menos preocupación adentro que afuera respecto de eso. Porque parece que habría un consenso bastante extendido en el discurso público respecto de que hay un enorme deterioro social que no produce crisis, que no produce un colapso, que no produce conflicto. No lo sé. Me lo pregunto.
Carlos, gracias. No, gracias a vos. Gran placer.